Ok, el cuarto acierto que tuvo Saúl en medio de su reinado, de su corto reinado, incluso de su elección, es que siempre demostró humildad. Es decir, él nunca se creyó digno de su llamado. Y esa es una de las características que nos debe llamar la atención, porque él nunca en primera instancia pensó que era digno de su llamado. Y eso donde lo podemos evidenciar. En primera de Samuel 9:21, él le dice lo siguiente a Samuel, le dice, Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia, ¿no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Es decir, vemos un hombre que desde un principio él no se creyó el llamado. Él simplemente dijo: wow, ¿qué hace merecedor que este servidor tenga este nombramiento? Soy de la tribu más pequeña de Israel y mi familia de las más pequeñas igual. O sea, ¿qué hace merecedor que yo pueda ostentar este título? Entonces, siempre o en primera instancia fue un hombre de Dios, fue un hombre humilde. Fue un hombre humilde que aceptó su llamado de una manera humilde. Algo también que me llama la atención es que él mantuvo prudencia ante su llamado y ante el ser ungido. Él mantuvo una prudencia increíble, que es lo que a veces no somos los hijos de Dios, o que a veces no denotamos los hijos de Dios, y nos damos cuenta después con el caminar que es preferible callar. Es preferible callar cuando se nos da una palabra, cuando se nos dice algo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo dices, eso causa un revuelo a tu alrededor. Entonces, este hombre, por ejemplo, nos damos cuenta en Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10:16, cuando ocurre todo este asunto de la pérdida del ganado, de las asnas, él se va, él comienza a resolver, pero sabe que eso es preciso para que él tenga el encuentro con Samuel. Entonces, en el versículo 16 dice lo siguiente: y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Es decir, que él fue prudente. Él no dijo de una vez: el profeta me dijo que voy a ser ungido como rey. Y ese es un error que nosotros cometemos. Lo digo por experiencia propia. A veces nosotros tenemos un llamado de parte de Dios y lo decimos, lo expresamos, lo declaramos porque pensamos que, no sé, que las personas lo van a tomar de una manera natural o normal, y a veces eso trae revuelo, o sea, trae experiencias más bien contrarias a la que tú quisieras. Porque una cosa que me ha llamado la atención y es algo que ocurre en el pueblo de Dios es que no todo el mundo se goza con tu avanzar. Es que no todo el mundo va a creer en tu llamado. No todas las personas van a tomar tu llamado, ya sea ministerial, evangelístico, pastoral, misionero, lo que sea que Dios te haya asignado. Hay personas que lo van a tomar de una vez como algo, como una amenaza. Y, o sea, eso me llama mucho la atención porque él fue prudente. Él, a donde llegó, y de hecho había una curiosidad de parte de su tío, y él cayó, él no dijo nada. Incluso, bueno, la Biblia dice que no digas nada hasta que se te declare la palabra. Y aquí traigo a colación algo, porque hay muchas personas que piensan que el llamado de Dios es algo, lo romantizan
y piensan que es que Dios se te tiene que aparecer vestido de blanco en las nubes y hablarte de forma audible. Y la Biblia nos enseña que no. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que cuando Timoteo llamaba a un hombre de Dios, o cuando Pablo decía, me es lícito, me es preciso este hombre para el ministerio, simplemente lo llamaba y decía, tráiganme a este porque este es un hombre idóneo para enseñar. Tráiganme a fulano porque este es un hombre que puede estar en aquella iglesia. Y nos damos cuenta que el asunto del llamado no era una cuestión. Claro, Dios estaba en el asunto, porque para tú ser idóneo, ¿verdad? Tienes que tener algo de parte de Dios. Tienes que tener no solamente la gracia, no solamente el llamado, no solamente la vocación de la cual hablamos acá, del vocare. No solamente tienes que tener todas esas cosas, pero en la Biblia no señala, de hecho, los discípulos cómo eran enviados de una vez. Aquí es que, bueno, en las iglesias se ha sistematizado el hecho de que, bueno, si no haces doctrina, si no haces tal curso, si no pasas por una serie de lineamientos, reglamentos, tú no eres un ungido, no eres un llamado. Y se comienzan a sistematizar, y eso está bien, porque las iglesias necesitan un orden, y toda organización, todo sistema necesita un orden, y está perfecto. Pero a veces pensamos que Dios no está por encima del orden. O sea, Dios es un Dios de orden, pero hermano, cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, Él va a incluso rebasar ese orden, o te va a alinear en ese orden de una manera tan sobrenatural, de una manera que tú no vas a poder ni siquiera explicar, para poder decirle a los demás, mira, yo estaba así y Dios me llevó. Por lo menos yo ahorita comencé a hacer un estudio de licenciatura en teología, pero claro, fue algo fortuito. Yo estaba haciendo un curso de ministro de culto y se dio la oportunidad. La oportunidad llegó a mí porque no la estaba buscando. Yo no estaba buscando estudiar. Y me llamó la atención porque el profesor me dice, mira, se dan estos cursos tal y tal y tal. Y me dice, ¿en algún momento te gustaría participar dando clase de alguno de estos cursos? Y yo dije, wow, es una oportunidad para enseñar, que es una cosa que amo. O sea, aparte de cualquier ámbito, para mí enseñar es lo máximo. Entonces, él me da esa oportunidad y yo digo, bueno, vamos a comenzar a hacer la licenciatura, a probar. Y es un paena, es algo totalmente, ¿cómo les explico? Es virtual, utilizas tu tiempo libre. A mi juicio no, o sea, no tiene las características nunca de una licenciatura presencial. Jamás el conocimiento lo vas a tener como lo obtienes en una casa de estudio de manera presencial, con profesores allí. De verdad, es algo muy diferente, es algo muy atípico y completamente diferente, porque se supone que es para personas que ya tienen un grado de conocimiento, ya tienen un tiempo de experiencia ministerial. Pero yo dije, voy a aprovechar la oportunidad. Para mí la página es como un introductorio, porque sí me gustaría más adelante hacer los estudios de teología, porque es algo primeramente que me gusta, me apasiona, siempre me ha gustado estudiar. O sea, no es algo que es atípico en mí, siempre me ha gustado estudiar, entonces es una cuestión que vine a completar. Pero las personas llegan y dicen, sí, claro, porque Dios es un Dios de orden y primero tú tenías. No, hermano. Resulta que muchos pastores, muchas personas que están llevando su ministerio y de manera extraordinaria, de manera inteligente, con mucho sacrificio, con mucho doblar de rodillas, con muchos procesos y muchas adversidades, y lo llevan de manera fenomenal, y Dios les ayuda y les prospera. Una pastora me decía en estos días, mire, los ministerios más sacrificados son los de mayor bendición. Y es cierto, todo lo que amerita un sacrificio de tu parte siempre va a ostentar, siempre te va a dar no solamente una gratificación, sino que vas a ver la bendición de Dios en tu vida y en tu ministerio cuando sacrificas muchas cosas por ello. Y es que esto tiene que ser sacrificado. La mayor parte de tu vida va a ser sacrificada en pos de lo que Dios te ha entregado. Entonces a veces las personas como que, usted ya Dios le habló.
Sí, nosotros sabemos que los hijos de Dios debemos confirmar toda palabra. O sea, Dios nos dice algo a través de un siervo y nosotros debemos confirmar la palabra en oración, en búsqueda, en ayuno, a través de otras instancias, a través de otras personas, pero no necesariamente las cosas funcionan como las personas creen que están acostumbradas a que ha de ser el llamado. El llamado es a través de un siervo que dobló rodillas y Dios le mostró que esa persona tenía la capacidad para llevar un ministerio. Entonces a veces las personas romantizan esa idea del llamado y no debería ser, porque si Dios ya le habló a un siervo, a un hombre de Dios, ¿por qué entonces desestimarlo o ponerlo por duda? Este hombre entonces fue prudente, cerró sus labios, no dijo, no, tú sabes que el profeta me dijo que yo voy a ser ungido como rey. En ningún momento él declaró la cuestión de las asnas y en eso se quedó. Y nosotros a veces cometemos el error de decir, no, tú sabes que yo soy llamada de tal ministerio. A veces eso causa como que un cerrar. En vez de abrir puertas, lo que hace a veces es cerrarte, porque la gente te ve, no sé, como algo extraño, como algo atípico dentro de la congregación, dentro de donde tú llegas, y no todo el mundo lo toma de manera o de igual manera, y no tiene que ver ni con dones ni con talentos ni nada de eso, no tiene que ver con eso, porque los dones y los llamados son irrevocables, lo dice la palabra. Entonces, si Dios te ha llamado y trata de guardar, de ser prudente, es uno de los consejos que yo me daría a mí misma ya después de haber pasado ciertas experiencias y ciertas cosas, porque a veces uno enuncia las cosas y lo que hace más bien es perder. Entonces tenemos que ser prudentes. O sea, uno de los aciertos que tuvo Saúl en medio de su llamado, en medio de su corto reinado, es que él no enunció de una vez que lo iban a ungir como rey. Y también fue muy humilde, porque él nunca se aceptó digno del llamado. Y eso es una de las cosas que nos debe caracterizar, porque es que esto es un privilegio, servirle a él es un privilegio y como tal debemos de verlo, debemos de vernos como servidores privilegiados de estar cumpliendo algo que está dictaminado por Dios y que es algo que, wow, nosotros no merecemos, somos indignos de hacer eso y sin embargo lo hacemos porque, o sea, hay una honra, pero más que una honra es un privilegio. Servir a Dios en todas las instancias, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso, es un privilegio porque es que Él nos amó primero a nosotros. ¿Cómo negarnos a servirle? ¿Cómo negarnos a hacer algo que Él nos está mandando a hacer si Él nos ha amado y nos amó de una manera es una manera tan incomprensible, no lo podemos ni siquiera comprender, su amor y su misericordia por nosotros? Entonces esos fueron uno de los aciertos o dos de los aciertos más importantes de Saúl. Otro de los aciertos que tuvo Saúl, y ya estamos culminando, durante su reinado, es que actuó con valentía, con valor, con denuedo. Cuando hubo el momento de la dificultad, este hombre no retrocedió. Porque si nosotros nos ponemos a leer cuando él tuvo ya la victoria de la batalla en contra de los filisteos, el pueblo estaba aterrado. La gente estaba aterrada, dice la Biblia que las personas se comenzaron a meter en cuevas, asustados. Bueno, no expresamente, pero el pueblo estaba atemorizado. De hecho, se había dictado una orden de los contrarios, de que todo aquel, ¿verdad?, que estaba en las filas del pueblo de Dios, de los israelitas, de los soldados, de los guerreros que estaban con Saúl, se les iba a hacer una señal de quitarles el ojo derecho. Y resulta que cuando nos ponemos a leer, eso les inhabilitaba para participar en la guerra. Entonces el filisteo estaba como que buscando la manera de que ellos ni siquiera pudieran participar, de que ellos ni siquiera pudieran entrar en combate. Y Saúl se levantó de una manera valiente y dijo: no, espérense, es que eso no va a ocurrir, ni siquiera lo piensen porque no va a ocurrir. Y actuó de una forma valiente
cuando se presentó la dificultad. A veces nosotros ante las primeras adversidades retrocedemos, decimos no, esto es demasiado, yo no puedo. O parece que cuando comienzas a hacer la primera acción, la primera levantada, todo se te viene en contra y tú no sabes qué hacer y la familia y las contradicciones y el país y la situación económica y todo comienza a abrumarnos y todo comienza y entonces allí decimos no, esto es demasiado fuerte para mí, como en la vida cristiana, y retrocedemos. En cambio este hombre, en vez de retroceder, dijo no, es que aquí hay una victoria, es que si yo fui elegido por Dios y Dios me dijo a mí que me iba a respaldar y me iba a ayudar, porque yo tengo que temer, porque yo tengo que hacer lo que me dice el enemigo. Detente a pensar en eso, porque a veces en medio de la dificultad, cuando estás tú a punto de lograr el cometido o la asignación o lo que tú estás pensando hacer, comienza la duda a asaltarte. Y lo digo también por experiencia propia. Hace poco tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer servicio. Y oye, yo estaba muy nerviosa. Yo esa semana y oraba y decía, wow, pero ¿por qué oro tanto? Estoy incrédula, decía yo, porque la persona que cree no vuelve otra vez. Y yo decía, no, ya dejo eso en manos de Dios. Y al final fue así, dejé las cosas en manos de Dios. Y bueno, ocurrió el primer servicio con pocas personas, pero le damos la gloria a Dios que no retrocedimos. Sabe que le teme al diablo y sabe que le teme a todo, que tú hagas las cosas y no te detengas, que tú le sirvas a Dios sin detenerte, que tú, a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, wow, porque el enemigo queda desconcertado, wow, pasó esto, hice que ocurriera esto. Mire, un día antes a mí me ocurrió una cosa que yo no la voy a decir, pero fue algo que si a las personas normales, hablo de los normales, ¿verdad?, les ocurre, se detienen, hermano, porque somos humanos. Somos humanos. Y cuántas veces nos van a pasar cosas que nos van a llamar y nos van a decir, mira, fulanito le pasó esto, o mira, acaba de pasar esto. Y nosotros, como humanos en la carne, podemos detenernos. Pero cuando el Señor me dio la palabra de que no es con espada, ni con espíritu, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, yo ahí me armé de valor y dije, no, es que esto es una batalla de Dios. Esto no es mío, esto no me pertenece a mí. Y cuando nosotros sabemos que no nos pertenece a nosotros, sino que es Dios el que está peleando, pues nada nos detiene. Nada nos detiene. Es allí cuando vencemos, porque dando el paso y pudiéndolo hacer ese día, no me querían colaborar con la electricidad, pues al final no, que no es posible porque una sola persona es la que se encarga de eso, me puse a orar, bueno, el Señor trató, colocaron la electricidad, entonces todo nos ayuda para bien, pero es necesario dar el paso, accionar, y que la gente, el enemigo y todo aquel sepa que no te van a detener, porque es que esto no opera en lo humano, no es un esfuerzo humano, es Dios, ¿verdad?, colaborando y ayudando para que las cosas sucedan. Entonces las cosas siempre nos ayudan para bien y Dios siempre está obrando. Dios está obrando de una manera maravillosa en nuestro caminar. Bueno, ya evaluamos entonces esos 6 aciertos que tuvo Saúl al momento de su llamado. Recapitulamos.